que si te rodeas de la gente adecuada, de la gente que quieres. Yo creo que el podcast entonces en ese sentido es bueno para mí también porque me rodeo de grandes empresarios, pero es que al final se te va pegando, ¿no? Y eliminar de ese entorno esa gente que te quita energía, que seguramente a ti te ha pasado que gente que estás con ella y dices, madre mía, es que vuelvo agotado. Te va Digo, apagando, ¿no? Te va ¿qué apagando pasa? a lo largo ¿No? del día, sí. Porque hay una especie ahí no sé, sensaciones y te quitan de verdad la energía. O sea, y entonces, y luego los equipos que tú has dicho, esa gente que dices, mmm, gente que sea realista. Yo siempre en el equipo busco a alguien que vaya en contra. No puedes tener un equipo en el que te digan, que te bailen el agua y que digan, lo que sí, sí, todo genial. No, necesito que me lleves la contraria, pero que me la lleves de una forma bien. O sea, argumentame esto o dime por qué y no seas bloqueante en ese sentido, pero es muy interesante que en tu equipo siempre haya alguien que yo lo uso cuando tengo un proyecto, tengo gente con la que le llamo y le digo, tengo este proyecto. Y, y como son más realistas o a veces más pesimistas, ¿no? En ese punto, depende del día que tengan, pero me bajan la ilusión, está muy bien, porque dicen, ostras, cuando cuentas un proyecto a alguien que sabes que normalmente te lo va en contra y te dice, oye, pues me parece interesante, madre mía, ¿qué está Sí, pasando? Este sí. proyecto puede ser la leche, porque hasta estos, pero son muy interesantes y hay que tenerlos siempre. Y, y yo conozco gente que como que les molesta y al revés, tienes que acogerlos y tienes que tenerlos cerca porque son los que te van a bajar de las nubes a veces, que eso de, como tú dices, proyectamos a veces, nos vamos volando y tienen que bajarnos al suelo, que hay que hacer el camino, ¿eh? Que volar está guay, pero para imaginárselo para ver lejos, luego hay que caminarlo. Entonces yo creo que esas tres cosas me parecen súper importantes, el entorno y luego tener esa gente que te baje un poco los pies, pero que te los baje con cariño, porque si lo haces así, no tienes problema. Si no te lo hacen con ese cariño, al final acabas diciendo, no te comento nada porque me Sí, amargas el día. sí. Y entonces es verdad que en ese punto me parecen cruciales y quien no los tenga como empresa tiene que buscarlos, ¿eh? O sea, yo Ujú. creo que tienes que tener siempre en la empresa, cuando empieces a coger cierto tamaño, gente aunque te lleve la contraria. Sí. Gente que te ofrezca resistencia. Eso es. Em, habla de energía, habla de sensaciones. Es muy importante que esa energía, esas sensaciones que se producen en el momento en el que a ti se te ocurre una idea maravillosa, esas sensaciones y esa energía le permitas bueno, que atraviesen unos días de reposo, de maduración, porque, y a la inversa también, esos momentos en los que tú ves que no ves la luz en algo, también tienes que, y piensas en mandarlo todo al carajo, tienes que permitirle el tiempo suficiente para que esa sensación, esa energía, en este caso negativa, madure, que digamos que se asiente. Y en algunas ocasiones nos ocurre que comentamos o compartimos con alguien, oye, se me ha ocurrido esta idea, no tiene por qué ser un proyecto. Dentro del proyecto una idea para impulsar cualquier cosita, ¿no? Y a ti te parece maravillosa. Y a tu equipo le parece maravillosa. Y tú sales de la sala de reuniones diciendo, joder, se me ha ocurrido la mejor idea del mundo y además que con esto vamos a triunfar como los chichos, ¿vale? Pero resulta que 2 días después ya no la ves exactamente lo mismo, ya no tiene la misma fuerza, o ya no se ve lo mismo de negativa que la veías 2 días antes, ¿no? Entonces, por ese motivo, esa energía, esas sensaciones tienen que someterse a un periodo de maduración. Y cuando uno recoja esa idea madurada y siga sintiendo la misma intensidad de luz o de negatividad, eso te está diciendo algo. Porque algunas veces necesitamos aferrarnos a cosas a cosas de bien o a no sé, a cosas positivas, porque son las que nos van a permitir a lo mejor salir de una situación, de un estado de negatividad que venimos atravesando, y vemos la luz en determinadas cosas que a lo mejor no brillan, pero ni para atrás. Entonces tenemos que permitirnos el tiempo suficiente para ver si eso es correcto o no es correcto, o es fruto simplemente de nuestras sensaciones y punto. Y con respecto al deporte, a ese periodo de reflexión, es que yo creo que es sumamente
vital, y es que no lo tenemos que permitir. Nos tenemos que permitir ese tiempo para darle forma a determinadas cosas que en el mismo periodo, del mismo tiempo dedicado en el despacho o en una sala de trabajo, pues no fluye. Determinadas cosas que no fluyen. Y a lo mejor, pues sales a entrenar un ratito y empiezas a conectar cosas. Pero eso tiene también su explicación científica, que yo no la sé. No te la voy a dar porque no soy experto en eso. Pero siempre sucede. Sí. He estructurado discursos que a lo mejor a los que me tenía que enfrentar un viernes, un sábado, un martes, una semana antes, corriendo, o nadando, o subido en la bici. He llegado a encontrar soluciones donde no las veía durante horas en tener despacho. Al final, ese momento de soledad contigo mismo, con el foco puesto en algo concreto y alejándote de la maleza de pensamiento, sobre todo nocivo, de pensamiento, eso te permite llegar a determinadas conclusiones a las que no llegas con horas de trabajo. Y yo creo que es fundamental dedicarnos ese tiempo, porque es muy importante, no solamente para estar bien, nosotros por dentro y por fuera, un poquito mejor, sino para llegar a determinadas conclusiones y determinadas soluciones a las que no se puede llegar trabajando. No, además, en ese aspecto yo muchas veces lo hago en silencio. O sea, pero dices, con música está muy bien, te puedes entretener y tal, pero a veces conviene hacerlo en silencio, porque te hace que, fuera ruidos, fuera tal, tú solo, que si estás focalizado en el ejercicio que estás haciendo, en el deporte o lo que sea, en la bici, pero estás tú solo y entonces ahí es donde la máquina... Pero a veces nos da miedo pasar tiempo solos. Yo creo que pasa a mucha gente que estamos acostumbrados a 5.000 inputs a la vez y nos da miedo pensar. Entonces dices, estar solos, ¿qué voy a hacer? Hombre, pues igual no hacer nada en este caso, ¿no? Y además hay un apunte que yo escuché una vez y que era que sacaron un indexado de las empresas cuyos CEOs se cuidaba más, hacían deporte, un poco se cuidaba más principalmente. Y ganaba en un 20% al SP500. O sea, eran empresas del SP500, pero si cogías solo las que su CEO se cuidaba, el resultado de la empresa era mejor. O sea, dices, como que demostraba un poco este punto de si te cuidas y tal, luego tú ejecutas mucho mejor, porque y al final se ve en la empresa, ¿no? Entonces fíjate que está aprobada en la bolsa americana, ¿eh? Pues fíjate. No conocía ese dato, Borja, pero al fin y al cabo ese es simplemente el efecto dominó que se produce cuando un grupo de personas se encuentran bien emocionalmente. Al final el deporte es lo que te permite encontrarte bien contigo mismo, y al estar bien contigo mismo eso al final se transfiere al resto de tu entorno. Absolutamente. Y no se dice que la gente produce más y mejor siendo feliz. Sí. Pues ya está.